No sé si se han hecho la pregunta de si es posible erradicar el VIH, cuándo se va a dar y con qué estrategias. La respuesta, desde mi punto de vista, es que sí. A la luz de las nuevas evidencias científicas que existen sobre los avances en tratamiento, diagnóstico y resultado de la caída de infecciones nuevas con el mismo. Esta enfermedad la conoció la humanidad por primera vez en el año de 1981. Al inicio, causó mucha incertidumbre entre aquellas personas que la padecían y entre el mundo médico científico, porque no se conocía los alcances de la misma, no se sabía cuánto era la sobrevida, si había tratamiento o quién la causaba. Los primeros años fueron difíciles y tuvieron que pasar 4 años para que estos dos investigadores, que fueron merecedores del Premio Nobel de Medicina, trabajando en el Instituto Pasteur, pudieron identificar al agente etiológico o causante de esta enfermedad. Un virus que hoy todo mundo conoce como el virus de la inmunodeficiencia humana y que desde que se conoció la enfermedad ha afectado y generado enfermedad en aproximadamente más de 60 millones de personas y ha cobrado lamentablemente la vida de más de 20 millones de ellos. Esta enfermedad, lamentablemente, es una enfermedad que después de más de 25 años y a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la comunidad científica en el mundo, no ha sido posible lograr obtener una vacuna que tenga la capacidad de producir anticuerpos que eviten nuevas infecciones. Pero lo que sí se ha logrado es generar un número muy importante de medicamentos antivirales que bloquean diferentes pasos de la reproducción del virus y que desde su aparición han ido mejorando en términos de eventos o efectos adversos de estos fármacos, simplicidad, hasta llegar el día de hoy a tener tratamientos de una sola píldora al día y en un futuro muy cercano posiblemente una inyección mensual, lo cual facilitaría de manera enorme y simplificaría el tratamiento de los pacientes. Pero no todo es tan claro como uno pudiera pensar. Estos tratamientos son extremadamente costosos para algunos países de ingresos bajos y medios, y de los 36, casi 37 millones de personas que hoy viven con la enfermedad, 22 de ellos, 22 millones, aún no tienen tratamiento a pesar de ya requerirlo. Y más aún, se requieren aproximadamente otros 17 millones de tratamientos para aquellas personas, muchas que andan caminando, están entre nosotros, ya están infectados y no saben que tienen la enfermedad. Es decir, necesitamos cerca de 40 millones de tratamientos para estos 40 millones de personas que hoy se estima que tienen la infección en el mundo. La realidad es que para mediados del 2015 solamente cerca de 16 millones de personas contaban con este tratamiento y esto representa un lamentable e incluso vergonzoso 40% de cobertura mundial de la enfermedad. No todos los países han adoptado una responsabilidad seria ante su población, pero hay países que a pesar de todas sus limitaciones económicas y ser países azotados por esta epidemia, han logrado tasas de cobertura
mucho mejores que los países desarrollados. Botswana, Malawi, tienen tasas de cobertura que se acercan al 70%. Pero resulta lamentable que todavía existan muchos países en el mundo que, teniendo un importante número de casos en su población, le inviertan menos del 10% a su población en términos de cobertura de tratamiento. ¿Y cuál ha sido el impacto de estas terapias? El impacto ha sido dramático. Si lo vemos en esta gráfica, en los países más afectados ha reducido de manera muy considerable la mortalidad, pero también el número de nuevas infecciones. En términos globales, se estima que se han reducido en un 35% las nuevas infecciones a partir del año 2000, se han reducido 42% el número de muertes, se han reducido el 58% el número de casos de SIDA con transmisión vertical, es decir, de madre a hijo. Pero algo que parece alentador en este escenario, que es un aumento importante a partir de hace 5 años, de un acceso que se ha incrementado en cerca del 84%. ¿Qué ha pasado en México? México es un país que en 1998 decidió dar acceso al tratamiento a su población. Esta se intensificó en el año 2000 y prácticamente para el año 2004 todas las personas que tienen esta enfermedad o que se conocen con esta enfermedad pueden tener acceso al tratamiento. ¿Y cuál ha sido el efecto en términos reales? Que de ser la enfermedad que causaba o se ubicaba en el lugar número 17 como causa de mortalidad en el país, en todos los grupos de población y en ambos sexos, pasó al lugar número 36 en tan solo 3 años, es decir, de 2000 a 2013. ¿Y esto qué representa? Esto representa una reducción neta del 50% en la mortalidad, pero también algo que parece y que resulta lo más importante desde mi punto de vista, una reducción de cerca del 50% de nuevas infecciones en este periodo de 10 años. Ya que deben de saber que cuando una persona está infectada con esta enfermedad y está tomando tratamiento, es la mejor estrategia de prevención que se ha demostrado que existe. Y esto se explica porque el tratamiento hace que el virus no sea detectado en la sangre, evidentemente tampoco en otros líquidos corporales, y eso hace que difícilmente las personas con las que tienen contactos puedan tener o puedan adquirir la infección. En ese sentido, y si lo vemos de manera global con los resultados que se tienen hasta el momento, el mundo ha cumplido con uno de los objetivos de las metas del milenio, que fue el objetivo 6, es decir, parar y revertir la epidemia del VIH-Sida en el mundo. Pero se requiere un mayor esfuerzo y por ello se ha planteado ahora como meta de desarrollo sostenible en que un mayor número de países se unan a una estrategia de acceso rápido a los tratamientos en las personas que padecen esta enfermedad para tratar de poner fin a esta epidemia para el año 2030. ¿Y qué se ha hecho? La Organización Mundial de la Salud y sus delegados de los diferentes países que la conforman han lanzado una estrategia extremadamente ambiciosa que es muy importante que ustedes la conozcan. Es la estrategia conocida como 90-90-90, que en un principio se planteó que fuera para el año 2030. ¿En qué consiste esta estrategia? Esta estrategia consiste en tratar
de diagnosticar al 90% de la población en el mundo que es portadora de esta infección. Una vez que se diagnostique ese 90%, hay que proporcionarles acceso a tratamiento a otro 90%. Y finalmente, el último 90% significa que a este 90% de tratamiento de pacientes que reciben tratamiento deben de mantenerse en control con supresión o no reproducción de su virus en la sangre, y además bajo tratamiento médico vinculado a una clínica especializada o una clínica comunitaria de atención médica. ¿Y qué se espera con esta estrategia? Que se puedan reducir para el año 2030 aproximadamente entre el 70 y el 80% de nuevas infecciones en el mundo. ¿Y qué representa en términos reales respecto a lo que pasa actualmente? Actualmente, más o menos anualmente, pueden existir 2 millones y medio, 3 millones de nuevas infecciones. Con esta estrategia que fue planteada inicialmente para el 2030, ahora, a la luz de los resultados que se han obtenido en algunas poblaciones, se espera que se alcance el 90-90 en 2020, con lo que tendríamos solamente 500,000 nuevas infecciones anuales en el mundo. Y se ha pensado aún más allá, que en el 2030 tengamos ahora el 95, 95, 95. Y quizás 2035, 2040, alcanzar el 100, 100 y 100, con lo que se pondría fin a esta epidemia. Para ello se requiere que los gobiernos de los países más ricos, agrupados en los países más poderosos, que las grandes fundaciones de personas altruistas dediquen mayor inversión a la inversión que ahora se está dando anualmente al mundo. Se ha llegado a obtener fondos por cerca de 20 billones de dólares en años recientes, pero se requiere que esos 20 billones que están en esta gráfica, en la línea anaranjada, aumenten, se dupliquen o se tripliquen para poderles dar tratamiento a esos 36 millones de personas que viven con la enfermedad, más aparte aquellas personas que aún no saben que tienen la enfermedad y que evidentemente deben ser diagnosticados. ¿Y qué se debe de hacer para alcanzar este 90-90? Cosas que desde el punto de vista médico son extremadamente sencillas. Primero, se debe poner e invertir y poner a la disposición de todas las personas pruebas de diagnóstico rápido de la enfermedad, que en pocos minutos se puede obtener el resultado de si es positivo o negativo. Si es positivo, deben ser vinculados a atención médica lo más pronto posible. La recomendación es que sean dentro de los primeros 15 días y no pasen más allá de 30 días en que una persona ya esté tomando su primera dosis de medicamento. ¿Por qué es importante hacerlo a todo el mundo? Porque vean ustedes esta gráfica. El mayor número de infecciones que se presentan o se diagnostican surgen de las poblaciones que no sabían que vivían con la enfermedad. Mientras aquellos que ya sabían que tenían contacto con alguna persona que tenía esta enfermedad, tenían mayores precauciones y el número de infecciones era mucho menor. También hay que intensificar las acciones de diagnóstico temprano en aquellas poblaciones que se conocen como poblaciones clave, ya que si bien representan solamente el 5% de la totalidad de la población, en estas poblaciones se requiere la realización de un menor número de pruebas para obtener o identificar un caso de la infección.
Esta sería la primer gran estrategia para alcanzar ese 90 y con eso se diagnostican los pacientes. La segunda estrategia es el tratamiento, que ha demostrado ser muy eficaz, un tratamiento que se ponga al alcance de las personas, una sola tableta al día, con muy pocos eventos adversos y que sea perfectamente tolerable para que los pacientes se adhieran plenamente a él, ya que es la base del éxito de esta terapia. Si todos los pacientes que tienen la enfermedad para el 2030 pueden obtenerla o pueden tener acceso a ella, reduciríamos en aproximadamente 21 millones el número de muertes por esta condición. Evitaríamos 28 millones de nuevas infecciones, evitaríamos 6 millones de infecciones en niños y algo que es muy importante, si lo dejamos correr, gastarían las instituciones de salud y los gobiernos 17 veces más dinero que lo que costaría tratarlos a todos ellos en este momento. La última parte de esta estrategia 90-90 significa mantener y retener a los pacientes bajo tratamiento médico con seguimientos en la sangre de la cantidad de virus que tienen. Esto significa que todos los pacientes deben de estar en la sangre con virus por abajo del límite de detección con lo que se mide este virus en la sangre. Ahora bien, ¿es posible o por qué pensamos que esto se puede dar y se puede poner fin a la epidemia? Lamentablemente, en ocasiones uno piensa que el dinero lo es todo y no necesariamente lo es así. Estados Unidos, que es uno de los países que más recursos y dinero tiene en el mundo, ha diagnosticado a cerca de 1 millón de personas. Pero vean ustedes, menos del 50% recibe tratamiento y más aún, un porcentaje mucho más bajo está con supresión o no replicación del virus. Es decir, tiene una tasa de control de tan solo 28%. Pero vean qué pasa en países con escasos recursos, donde la comunidad internacional se ha volcado para apoyarlas. Botswana, uno de los países localizados en África subsahariana con el mayor número de personas infectadas. Su estrategia 90-90 está a punto de lograrla en tan solo 5 años y pensamos que este sería la estrella, que de hecho lo es en este momento, la estrella que podría alcanzar ese 90-90-90 y demostrarnos a todo el mundo que es posible poner fin a la epidemia. En Jalisco y en México, con los accesos a tratamientos, nos parece que las cosas se están haciendo extraordinariamente bien. Nos falta poco y podríamos hacerlo en muy pocos años y podríamos alcanzar estas metas para el año 2020. Y esto ha sido posible y se ha hecho posible porque se han triplicado el número de pruebas rápidas que se realizan a la población y porque se ha incrementado el número de integraciones de estas personas a cuidado médico. Entonces, en México, en el mundo, es posible hacer esto. Finalmente, quiero decirles que en la prevención y en el continuo de la atención y el tratamiento de las personas que viven con esta condición, es importante que el 90% de los que todos estamos aquí sepamos cuál es nuestra condición serológica. Es vergonzoso que en este momento nazca un niño producto de una mujer infectada con la enfermedad, porque esto se puede evitar completamente. Hay que fortalecer la equidad de género, la no discriminación y por supuesto que no exista estigma para las personas que tienen esta enfermedad y sean discriminadas. Existen cientos de razones para poner fin
a esta epidemia. Necesitamos un mundo en la que todas las personas puedan hablar de la infección, que todo el mundo tenga acceso al tratamiento, que en todos los canales de televisión se hable de educación sexual y del VIH, que se hagan leyes para discriminación y que el VIH en un momento dado sea parte de la historia de la medicina. Termino con esta frase y fue lo que me motivó a presentarla. Ignorar todo esto y discriminar ha matado mucho más personas porque no acuden a tratamiento por el temor a ser rechazados que lo que ha generado la propia infección por el VIH y el SIDA, que es la última condición que tienen los pacientes antes de morir. Muchísimas gracias.